El reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos marcó un momento inesperado en la escalada comercial impulsada por la administración Trump. El tribunal limitó parcialmente el uso expansivo de aranceles ejecutivos que habían generado tensiones profundas en mercados internacionales y relaciones bilaterales. Sin embargo, lejos de desescalar el conflicto, la respuesta fue inmediata: un nuevo arancel global del 10%, seguido poco después por otro del 15%. El mensaje fue claro: la confrontación comercial no había terminado. Para Canadá, el verdadero problema no es el fallo judicial, ni siquiera el arancel puntual. El problema es la incertidumbre estratégica. La pregunta central ya no es qué ocurrió, sino qué ocurrirá después. Durante el último año, Canadá enfrentó presiones económicas directas. Se anticipaba un colapso comercial, una fuga masiva de inversiones o una dependencia forzada. Nada de eso ocurrió. Canadá diversificó mercados, fortaleció acuerdos con Europa y Asia y mantuvo estabilidad macroeconómica. El intento de presión económica no produjo el resultado esperado y cuando una herramienta falla, suele reemplazarse por otra. En ese contexto, el discurso proveniente de Washington ha evolucionado. Las amenazas ya no se limitan a aranceles. Se han mencionado revisiones del acuerdo comercial norteamericano, restricciones selectivas en infraestructura estratégica como el puente Gordiju, y advertencias públicas sobre la gratitud que Canadá debería mostrar hacia Estados Unidos. El lenguaje importa. Cuando un presidente afirma que un país vive gracias a otro, no se trata de diplomacia convencional, es retórica de subordinación, es la insinuación de una relación jerárquica, no de alianza entre iguales. El riesgo para Canadá no es simplemente comercial, es político y estructural. Si Canadá continúa impulsando acuerdos multilaterales que reduzcan la dependencia de Washington, como asociaciones con la Unión Europea o iniciativas con países del Indo-Pacífico, esto podría interpretarse desde sectores nacionalistas estadounidenses como un desafío directo, y en la lógica del poder duro, los desafíos suelen enfrentarse con presión adicional. El debate interno en Canadá ha comenzado a cambiar de tono. Ya no se discute únicamente competitividad económica, se habla de resiliencia nacional, se habla de preparación estratégica, se habla incluso de escenarios que hace pocos años habrían parecido impensables. El ex embajador canadiense ante la ONU advirtió que sería ingenuo creer que Canadá está fuera del alcance de una política exterior más agresiva, y algunos analistas conservadores, tradicionalmente alejados de posturas alarmistas, han coincidido en que no basta con esperar estabilidad. Es necesario planificar para escenarios adversos. No se trata de anticipar una invasión inminente. Se trata de reconocer que el entorno geopolítico ha cambiado. En el pasado, la interdependencia económica entre Canadá y Estados Unidos funcionaba como garantía automática de cooperación. Hoy, esa interdependencia puede verse como herramienta de presión. La cuestión central es esta: si los mecanismos comerciales tradicionales dejan de funcionar como ancla de estabilidad, ¿qué instrumentos podrían utilizarse después? Y sobre todo, ¿está Canadá preparado para responder con cohesión interna y alianzas externas sólidas? Esa es la discusión que comienza a tomar forma. Si la presión comercial no logra doblegar a un socio estratégico, el siguiente paso no siempre es inmediato ni evidente. Sin embargo, la historia muestra que cuando las disputas económicas escalan, el terreno puede desplazarse hacia áreas más sensibles: infraestructura crítica, seguridad fronteriza, recursos naturales o incluso desinformación y desestabilización política. En el caso de Canadá, la vulnerabilidad no reside en una debilidad militar directa, sino en la profunda integración económica y geográfica con Estados Unidos. La mayor parte del comercio canadiense cruza la frontera sur. Cadenas de suministro en sectores como automotriz, energía, agricultura y manufactura dependen de un flujo constante y predecible. Un cierre parcial de infraestructura estratégica, como el puente Gordie Howe entre Ontario y Michigan, tendría efectos inmediatos en ambos lados de la frontera. Lo mismo ocurriría con cualquier interferencia en rutas ferroviarias o en corredores energéticos compartidos. No se trata solo de comercio.
Se trata de interdependencia estructural. Por eso, algunos analistas canadienses han comenzado a hablar en términos de hunkering down, prepararse para resistir presión prolongada. Esta preparación no implica militarización inmediata, sino fortalecimiento interno. Primero, resiliencia económica, diversificación de exportaciones hacia Europa y Asia, reducción de dependencia en sectores críticos, inversión en infraestructura nacional que disminuya cuellos de botella interprovinciales. Segundo, resiliencia institucional, fortalecimiento de alianzas multilaterales, coordinación más estrecha con la Unión Europea, participación activa en pactos de defensa colectiva y cooperación tecnológica. Tercero, resiliencia social, unidad interna frente a intentos de polarización externa, refuerzo de la confianza en instituciones democráticas, preparación comunitaria ante emergencias, ya sean climáticas, económicas o de seguridad. En este punto emerge un debate más delicado. ¿Qué ocurre si la confrontación deja de ser meramente comercial? Algunos escenarios hipotéticos han comenzado a discutirse en círculos estratégicos, no como predicciones inevitables, sino como ejercicios de planificación, desde provocaciones fronterizas hasta campañas de presión política indirecta. En un mundo donde la guerra híbrida, ciberataques, sabotaje de infraestructura, manipulación informativa se ha convertido en herramienta común, ningún país puede asumir que la estabilidad está garantizada por tradición histórica. La realidad es que Canadá no puede competir militarmente en igualdad de condiciones con Estados Unidos, pero tampoco necesita hacerlo. La defensa moderna no se basa exclusivamente en confrontación directa, sino en disuasión y resiliencia. Países como Finlandia y Suecia han desarrollado modelos de defensa total, donde la sociedad civil, las comunidades locales y las instituciones trabajan coordinadamente para garantizar continuidad operativa ante crisis. No es militarización masiva, es preparación organizada. En Canadá, el debate sobre una posible fuerza voluntaria civil o programas ampliados de entrenamiento comunitario se inserta en esa lógica, no como respuesta a una invasión inmediata, sino como señal estratégica. La cohesión interna es la primera línea de defensa. La clave está en el mensaje que se envía. Un país fragmentado es vulnerable. Un país cohesionado es costoso de intimidar. Además, cualquier acción hostil abierta contra Canadá tendría consecuencias internacionales significativas. Canadá es miembro del G7 de la OTAN y mantiene relaciones profundas con la Unión Europea. Aunque la distancia geográfica complica escenarios de intervención directa, el aislamiento diplomático de cualquier agresor sería considerable. La gran incógnita no es si existe un plan concreto de confrontación. La incógnita es si la retórica agresiva puede traducirse en decisiones impulsivas. En los últimos años, el sistema internacional ha demostrado que lo impensable puede ocurrir. La invasión rusa de Ucrania fue considerada improbable hasta que sucedió. El colapso de normas democráticas en ciertos países también fue subestimado durante años. Por eso la planificación estratégica ya no puede limitarse a lo razonable, debe incluir lo improbable. Prepararse no significa provocar, significa reducir el margen de sorpresa. Y en ese sentido, Canadá enfrenta un desafío histórico: mantener firmeza sin caer en la escalada, fortalecer alianzas sin depender exclusivamente de ellas y demostrar que la soberanía no es negociable, incluso frente a presiones provenientes del aliado más poderoso del mundo. El debate ya no gira únicamente en torno a aranceles. Gira en torno a autonomía, estabilidad y capacidad de resistencia nacional. La discusión ya no es si Canadá quiere confrontación, la discusión es si puede permitirse no estar preparada. Durante décadas, la relación entre Canadá y Estados Unidos fue considerada el ejemplo más estable interdependencia moderna, la frontera más larga y pacífica del mundo, economías profundamente integradas, cooperación militar dentro de la OTAN y valores democráticos compartidos. Esa arquitectura generó una sensación de permanencia casi automática.
Hoy, esa permanencia ya no puede asumirse como garantía cuando líderes políticos hablan en términos de subordinación, cuando se sugieren medidas unilaterales sobre infraestructura crítica o acuerdos comerciales, cuando se normaliza la idea de que el poder fuerte define las reglas, el entorno estratégico cambia y cuando el entorno cambia, la planificación debe cambiar también. No se trata de caer en alarmismo, se trata de abandonar la ingenuidad. El verdadero desafío para Canadá no es ganar una confrontación militar imposible, sino evitar que cualquier adversario perciba debilidad estructural. La disuasión moderna funciona sobre percepción de costo. Si el costo político, económico y reputacional de presionar a Canadá es alto, el incentivo para hacerlo disminuye. Ahí es donde entra la resiliencia integral. Una economía diversificada reduce vulnerabilidad a aranceles punitivos. Una red energética fortalecida disminuye exposición a bloqueos estratégicos. Infraestructura interprovincial robusta impide que un punto crítico paralice el país. Una sociedad cohesionada neutraliza intentos de polarización externa. La defensa del siglo XXI no se construye solo con tanques o aviones, se construye con cadenas de suministro seguras, redes eléctricas protegidas, capacidad de respuesta ante ciberataques y confianza pública en las instituciones. Además, el posicionamiento internacional importa. La relación con la Unión Europea, el Reino Unido, Australia y Japón no es simbólica, es estratégica. Si Canadá consolida acuerdos comerciales y de defensa alternativos, reduce la capacidad de cualquier actor para aislarla. La diplomacia preventiva es parte central de la seguridad nacional, pero existe otro elemento más intangible y quizás más importante, la voluntad colectiva. Los países que enfrentan presión externa con fragmentación interna se vuelven vulnerables rápidamente. Los que responden con cohesión y claridad estratégica se fortalecen incluso bajo tensión. En ese sentido, el momento actual no es solo una prueba de política exterior, es una prueba de identidad nacional. ¿Puede Canadá redefinir su posición en el mundo sin depender exclusivamente de Washington? ¿Puede fortalecer su autonomía económica mientras mantiene canales diplomáticos abiertos? Puede prepararse para escenarios adversos sin provocar la confrontación que intenta evitar. La clave está en el equilibrio. Prepararse para lo peor no implica asumir que ocurrirá, implica asegurarse de que si ocurre el impacto sea manejable. Las advertencias de algunos analistas, que no basta con esperar estabilidad, reflejan una lección aprendida en múltiples conflictos contemporáneos. Las crisis raramente anuncian su llegada con claridad. Se desarrollan gradualmente mediante pequeñas escaladas que parecían improbables hasta que dejaron de serlo. Por eso, la planificación no puede limitarse a lo cómodo o históricamente habitual. Debe incorporar escenarios que antes parecían exagerados. Al mismo tiempo, es importante recordar que la interdependencia entre Canadá y Estados Unidos también actúa como freno. Millones de empleos estadounidenses dependen del comercio bilateral. Refinerías estadounidenses procesan crudo canadiense. Industrias automotrices cruzan la frontera múltiples veces antes de completar un vehículo. Cualquier ruptura severa dañaría a ambos lados. Esa realidad económica sigue siendo un ancla de estabilidad. Sin embargo, en un entorno donde la política puede imponerse sobre la lógica económica, la previsión se vuelve indispensable. El momento actual puede convertirse en una etapa de fortalecimiento nacional o en un periodo de vulnerabilidad. Dependerá de la velocidad con la que se tomen decisiones estratégicas, de la capacidad de construir alianzas duraderas y de la claridad con la que se comunique que la soberanía canadiense no es objeto de negociación. La conclusión no es fatalista, es pragmática. Esperar lo mejor no es estrategia. Planificar para lo peor sí lo es. Y en un mundo donde lo impensable ha ocurrido más de una vez en la última década, la preparación deja de ser paranoia para convertirse en responsabilidad de Estado. No.